Hoy se nos ha asignado el exponer del libro de los Hechos, el capítulo 22. Y vamos a hacerlo así, en el nombre del Señor, del versículo 1 al versículo 16 leemos. Dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celosos de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que esté ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Padre, añade bendición a tu palabra, Señor. Que seas tú hablándole a tu pueblo en esta tarde y no este pecador, siervo tuyo. Pasa un carbón encendido por mis labios, Señor mío, y dirígeme. Y que esta palabra, Señor, haga rema en todos nosotros. Y que cada uno de nosotros al salir de aquí salgamos con esa ya dirección tuya, Señor, de que podamos hacer, según hizo Pablo, podamos hacer nosotros también dando un testimonio fiel. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús nuestro Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, hace un rato dejamos a Pablo con la mano levantada. Qué poco corteses somos. Lo dejamos hace como 2 meses, pastor. Como 2 meses con la mano levantada. Sí, y no sé cuántos sabían que íbamos a hablar del tópico, pero como quiera, usted puede ir a YouTube y ver la prédica del pastor del capítulo 21. Y decía un comentarista que todos los capítulos y los versículos, parece que fue alguien a caballo, que cada vez que el caballo daba un mal paso, pues decían: aquí termina este capítulo. Y daba otro mal paso: aquí termina este otro. Porque realmente los capítulos y versículos en la Biblia únicamente se establecieron desde el siglo XVII, entre el 15 y el 17 para acá. La Biblia es todo un pergamino. Y esto es muestra de eso. Fíjese que realmente el capítulo 22 comienza, dejamos el capítulo 21 con 2 puntos, una señal de 2 puntos. Y cuando usted escribe una carta, usted va a dejar 2 puntos para entonces seguir en la próxima carta, ¿verdad que no?
No, uno escribe la carta completa. Entonces aquí en este capítulo 22 dependemos de lo que estaba pasando en el capítulo 21. Yo quiero que entiendan que dejamos a Pablo allí y esos últimos versículos, el 37 al 40, para dejarlo aquí, dice, mire, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, se me permite decirte algo, o sea, primero tiene a un pueblo judío que lo está persiguiendo, que lo quiere matar. No era que lo querían pasarle la mano y decirle qué bueno era y que mucho sabía. No, era que lo querían matar. Y el pueblo judío que está manifestando su celo por el Señor de la peor manera, lo está manifestando como agresión. Tenemos a Pablo que le habla al tribuno en su idioma principal. Le habla al tribuno en griego. Detalle importante. Pablo aclara su identidad como judío nacido en Tarso. O sea, yo no soy de cualquier lugar. Yo soy judío como estos que están aquí. Nacido en Tarso, ciudad, dice él, no insignificante, de Cilicia. O sea, tan judío como el pueblo que me está atacando. Pablo le habla a su pueblo en su idioma, arameo. Así es que son detalles que debemos mantener en mente cuando estemos considerando desempacar estos 16 versículos. Mire, vamos a las noticias en detalle, como diría un comentarista de noticias en Puerto Rico. Dice el primer versículo, vamos a tratar de desempacarlos uno a uno porque hay mucha enseñanza a pesar de que no tenemos todo el tiempo de la vida. Dice, hermanos, varones y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Versículo 1. El texto occidental, que es un texto paralelo a la Biblia, que abunda más, que nos da más detalles, dice hombres, hermanos y padres. La diferencia usted va a ver por qué en un ratito, pero dice hombres. Ahora, todo esto se desarrolla en la fortaleza Antonia, en las escaleras. Ahí mismo fue donde se juzgó a Jesucristo. Ahí mismo fue donde pasaron el montón de los emperadores antes y después de Cristo todavía. Emperadores se quedaron ahí. Era un punto de defensa para el templo. Estaba en la parte oeste del templo. Sitio grande, mantenía muchísimos soldados, tribunos, mantenía un montón de defensa para el pueblo. Así que era un lugar importante. Toda esta defensa de Pablo se celebra en ese lugar. Dice, al oír, y fíjese una cosa, ese versículo 1, si usted va conmigo al capítulo 7, versículo 1, cuando Esteban lo están apedreando, comienza exactamente igual. Dice, varones, hermanos y padres, oíd. O sea, ¿qué me deja dicho? Que las cosas malas que nosotros hacemos se nos quedan en la memoria, bien grabadas, bien profundo. Pablo consintió en la muerte de Esteban. Pablo estaba sosteniendo las ropas mientras Esteban estaba siendo apedreado. Pablo se acuerda de lo que dijo Esteban. Dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Y él en este momento repite en su defensa lo mismo. Versículo 2. Y estos primeros 5 versículos quiero anticiparles, que es un momento donde Pablo quiere crear armonía, quiere crear como ese tipo de empatía con el pueblo. Vaya conmigo un momentito para que usted vea cómo Pablo pensaba antes y después de que se escribiera el libro de los Hechos. Vaya conmigo a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Dice, porque el siervo, esta es la manera de pensar de Pablo, ¿eh? Ya esto es Pablo después de ser encarcelado. Pablo le está escribiendo a su protoyé. Y está diciendo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad.
y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. O sea, esta es la manera de Pablo pensar y de exhortar a Timoteo. Dice, o sea, no vale la pena que tú estés en disputas con nadie. Hay un versículo que a mí me gusta más que esto y me está saliendo que no lo tenía en notas ni en nada. Pero si usted va a Romanos capítulo 12, versículo 18, si lo parafraseo, le dice, si está de mi parte, estate en paz con todos. Fíjense que yo quiero crear una armonía con un pueblo que me está queriendo matar. Un pueblo que es tan hostil. Y lo primero que él les dice es varones, hermanos y padres. Había muchas otras cosas que le pudo haber dicho, pero que lo que le salió del corazón es lo que está impregnado en el amor. ¿Se acuerda cuando hablamos del capítulo 20 y dijimos todo aquel amor que él tenía como ministro? Lo está mostrando en una de las situaciones más difíciles que puede estar. Lo quieren matar. En el versículo 2 dice, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Fíjense, dice, al oír que les hablaba en lengua hebrea. Quiere decir que Pablo al tribuno le habló griego. Ahora al pueblo le habla arameo, en su idioma. Interesante es que nosotros a veces salimos de aquí y le decimos a alguien que queremos, que no sabe nada del evangelio, nosotros queremos evangelizarlo y lo hablamos en términos de escatología, soteriología, y las personas se quedan como... Es más, le hablamos de justificación por la fe, pero no le explicamos lo que es justificación. Le hablamos de gracia, pero no les decimos el significado de lo que es gracia. Importante es que usted le hable al pueblo como el pueblo entiende. ¿Verdad? Pablo dice en un momento dado que con el judío él se hacía judío, con el griego él se hacía griego, y es la manera que nosotros debemos comunicarnos con cada uno. Ser nosotros flexibles, tener empatía, poder crear nosotros ese vínculo con la otra persona que estamos hablando. Les anticipo que estos versículos, del versículo 3 al versículo 5, es un testimonio. Y es el testimonio que todos nosotros debemos aprender a hacer hoy. Hoy, si usted no tiene un testimonio porque el testimonio suyo, de su testimonio, habla por usted. Su testimonio lo antecede. La gente lo conoce por su manera de comportarse, lo conoce por su manera de hablar. Es más, no por la manera de pensar, porque no lo puede leer, pero lo conoce por la manera de sus ejecutorias. Muchas veces no tenemos ni que ir 100% a la Biblia, únicamente lo que tenemos que hacer es contar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y esto, lo que Pablo empieza a hacer en este momento, empieza en su defensa, que no es otra cosa que la apología, la defensa de la fe, pero en este caso la defensa de su fe. En esa defensa lo empieza a hacer como esta apologética única, personal de él. Yo voy a decir quién yo era, de dónde vengo, lo que hizo Cristo en mi vida y el propósito que Cristo tiene conmigo. Eso es el testimonio. Y si estuviéramos en una clase de instituto, yo le haría que sacara un papel, un lápiz y por lo menos 5 minutitos para que usted escriba esas 3 cositas. Porque es importante que cada uno salga de aquí hoy con ese propósito de decir, Pablo dijo, pero esto es un modelo. O sea, cuando usted lee este capítulo, usted dice, pero Cristo no aparece. No, Cristo está plasmado en todo. Porque aquí fue, ¿qué es lo que Cristo hizo conmigo? Esto es lo que vamos lo que estamos desempacando en esta tarde. Y como dice, le estaba diciendo, mira, yo quiero probarle al pueblo que yo soy tan judío como ellos. En estos próximos 5 versículos, 3 versículos. Yo soy tan judío como ellos, estricto, celoso de Dios. Así como ustedes lo son, así soy yo. También quiero probarles que Él cree en los profetas y en la ley.
Él quiere probar su judaísmo. Él quiere probar que yo soy tan judío como ustedes. Ahora, en el proceso, Pablo entiende que la ley muere con Cristo. La ley llega hasta Cristo. La última prédica que el Señor me permitió compartir con ustedes hace algunas 3 semanas atrás, yo hablaba en Romanos capítulo 10, versículo 4, y decía que el fin de la ley es Cristo. Así que es importante otra vez que nosotros nos comuniquemos efectivamente con todo el pueblo que querramos. Comunicar y llevarle un mensaje, comenzando con nuestro testimonio. ¿Quiénes éramos en el pasado? ¿Cómo conocimos a Cristo? ¿Y cuáles son los cambios que Cristo ha hecho en nuestra vida? Fíjate cómo comienza Pablo. Mira lo que dice. Y él no se abochorna. O sea, aquí yo puedo decir, yo era alcohólico. Ese no es mi caso. Pero uno puede decir, yo era alcohólico. Yo era drogadicto. Yo era mujeriego. Yo era jugador. Yo era. No soy porque Cristo me cambió. Pero Pablo comienza diciendo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Mira, él se identifica, crea empatía, como yo le estoy diciendo, crea armonía, porque si yo quiero tener una conversación con el pastor, una conversación con Cristian, una conversación con Ismael, yo tengo que ser un buen comunicador, pero siendo un buen comunicador debo ser un buen oyente. Debo escuchar, debo empatizar, debo entender lo que me están diciendo. Y él se está dando a conocer de esa manera. Y este es parte del testimonio. De cierto soy judío, nacido en Tarso. Se crió en Jerusalén, y hay algo bien interesante que uno pasa por alto. Dice que se crió a los pies de Gamaliel. Eso tiene un significado. Para el judío, criarse a los pies de la persona que lo estaba enseñando, de su rabí, era decir, simbólicamente, yo quiero ser igual que tú. Yo quiero ocupar tu posición en un futuro. Ahora usted me va a decir, ¿y qué pasó con Marta? Marta se sentó a los pies del Señor, pero no la hicieron a ella apóstol, ¿verdad? Y Ismael me mira así. No la hicieron apóstol, pero ella le está diciendo, cuando yo crezca quiero ser como tú. Yo quiero llevar la palabra como tú. Quizá no fue apóstol, pero yo dificulto mucho que con todas las experiencias que haya tenido con el Señor, no haya llevado también el Evangelio como nosotros estamos supuestos a hacer. De la misma manera. Y le dice, como hoy lo sois, así que él también dice, yo soy celoso de la ley, tan celoso como ustedes. Yo tengo tanto celo que mira lo que escribo en Filipenses capítulo 3. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 3, versículos 5 y 6. Filipenses 3, 5 y 6. Dice, vamos a darle un poquito de forma a esto. Vaya al versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y mire lo que dice, a ver si era celoso o no. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. O sea, le está diciendo, ninguno de los que está ahí, ninguno de ustedes me supera. Soy igual. Nací en Tarso. Me crié a los pies de Gamaliel. No todos tienen la oportunidad de ir a Harvard, pero él fue al Harvard de los rabíes en ese momento. Fue a la mejor universidad en ese momento. No todos ustedes la tienen, pero yo tengo tanto derecho como tienen ustedes. Soy tan celoso como soy fariseo. Y no tan solo fariseo, sino fariseo de fariseos. De la tribu de Benjamín. Ese era yo. Ese era yo. Y sigue diciendo, mire otro ejemplo que busque conmigo, por favor. Gálatas capítulo 1,
versículos 13 y 14. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso otra vez de las tradiciones de mis padres. O sea, si ustedes creen que ustedes son celosos, yo me lo llevo a todos. Yo voy a mí en ese sentido. Yo soy más celoso que todos ustedes. En este versículo 4 que le sigue, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Pablo presenta su propósito pasado. Ese era mi propósito. Yo estudié, yo soy celoso, yo sé la ley, yo me la sé de memoria y odio al camino. Detesto al camino. Quizá en su mente estaba aquello que Jesús había dicho, que yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, si no es a través de mí, ¿verdad? Así que quizás él tenía eso en la parte de atrás de su cabeza y esto es lo que él está diciendo. Ese era su propósito. Ahora, cuando usted escriba su testimonio, ¿cuál es el propósito que usted va a decir que usted tenía en un pasado? Acuérdese que este es el testimonio de Pablo. Pablo nos está dando un modelo, un mapa. Diría en Castilla la Vieja un roadmap. Un roadmap para nosotros poder escribir nuestro propio testimonio. Jesús nos dejó el Padre Nuestro. Pablo nos dejó este capítulo como una marca distintiva para el cristiano escribir su propio testimonio. Y mire por qué yo le decía ahorita que era importante considerar el texto occidental. Ya existe el oriental también, pero occidental es más preciso, tiene más datos. Pero mire qué interesante, dice el versículo 5, como cuando está hablando de que él iba aprendiendo entregando en cárcel a hombres y mujeres, y entonces el versículo 5 comienza, como el sumo sacerdote también me es testigo y los ancianos. O sea, lo que entiende el texto occidental es que allí entre la audiencia estaba el sumo sacerdote y estaban los ancianos y que lo conocían y que le aprobaban todas las cosas. Vaya al capítulo 9 conmigo, capítulo 9 del libro de los Hechos, y el mismo primer versículo le dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que de si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Estamos claros con que el sumo sacerdote y los ancianos debieron haber estado allí presentes mientras estaban juzgando a Pablo en aquel momento. Así que hasta ahora Pablo le ha dicho al pueblo, yo los entiendo, y crean empatía, yo los entiendo. Yo entiendo por qué ustedes quieren, en otras palabras, arrancarme la cabeza, porque son celosos de la Escritura, son celosos de Dios, igual que yo. Ustedes me han atacado, yo he sido atacante. Ustedes me han agredido, yo he agredido igual. Yo consentí, como le dije hace un rato, la muerte de Esteban. No tan solo la consentí, la ordené, la orquesté, guardé las ropas. Se me quedó grabado en mi mente porque lo sentí tanto lo que pasó, que me dolió hasta cierto punto, lo tengo en mi cabeza. Ahora, como dato para nosotros en estos primeros 5 versículos, si usted quiere hablar con alguien, si usted quiere llevar un mensaje positivo a esa persona, positivo en el sentido del evangelio, no positivo en el mensaje del pensamiento positivo, no, positivo en que Cristo es el Salvador, sea empático como Pablo ha sido hasta ahora. Busque mediar. No busque ser soberano y decir que lo sabe todo. Escuche la necesidad
de la persona con quien usted está hablando. Llévele hasta ahora de dónde yo salí, quién yo era y cuál era mi propósito, así como Pablo está hablando de su propósito. Dice el versículo 6, y aquí vamos a una segunda parte y la parte más sustanciosa de este sermón. Es la conversión de Pablo. Pero yo te voy a pedir que, hablando del testimonio, tú empieces a maquinar cuál fue mi conversión. ¿Cómo fue que yo me convertí? ¿Qué hizo el Señor para traerme a sus pies? Y dice el versículo 6, pero, y este pero no anula lo que estaba diciendo anteriormente, al contrario, añade, aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, y me encanta que diga Damasco, porque me posiciona en un punto histórico, en un punto del mapa, y dice, como al mediodía. ¿Qué ocurre al mediodía? Hay una luz fuerte. Sin embargo, esta luz sobrepasaba cualquier otra luz. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, versículos 26 al 29. Ezequiel 1, 26 al 28, perdón. Dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos, desde la cintura para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así parece el resplandor alrededor. Esa fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Versículo para acabar. Y yo cuando la vi me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Algo parecido es lo que está narrando Pablo. Vi una luz que yo no la puedo identificar. Es una luz que me consumió a mí. Ahora dice el versículo 7. Y caí al suelo del caballo. ¿La Biblia suya no dice del caballo? Pues no la añada tampoco del caballo. No cayó del caballo, ni del camello, ni del elefante. Puede que haya caído de alguno de ellos, pero la Biblia no lo dice. Y si no lo dice, yo no lo debo repetir. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, Saulo, Saulo, Jesús comienza llamándolo por su nombre. En mi conversión, que algún día la discutiremos o la presentaré, en mi testimonio, el Señor me despertó por la noche y me dijo, Pedro, mi nombre, tienes 5 días para convertirte. Y yo de cabezón esperé hasta el cuarto. Pero esa fue mi conversión, mi punto de inflexión con el Señor, mi punto donde yo dije, hasta aquí llegó el viejo Pedro y hasta aquí, de aquí en adelante me van a conocer como el nuevo Pedro. Pero a él le dice, Saulo, Saulo. Y fíjate que es una conversación tan personal que le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? O sea, primero lo llama Saulo. Se me parece cuando iba caminando en el mismo Lucas, capítulo 19, versículo 5, que está hablando de Zaqueo, y le dice Zaqueo, baja, desciende, porque hoy me es necesario morar en tu casa. O sea, lo llamó por su nombre. Aquí le dice Saulo, ¿y por qué me persigues? Queriendo decir, tú no estás persiguiendo a los del camino como tú estás diciendo. Cuando tú persigues a los del camino, ¿a quién estás persiguiendo? A mí. Me estás persiguiendo a mí, no es a los del camino. Y le dice, ¿por qué me persigues? Entonces el versículo 8 refleja ya para mí la conversión de Saulo. ¿Por qué digo eso? El versículo dice, yo entonces, primero lo escuchó. La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿verdad?
La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ya está escuchando la palabra de Dios. Está escuchando al Dios vivo. Y le dice, el versículo 8 dice, entonces respondí, ¿quién eres? Kyrios. Kyrios, Señor. A ese que yo estoy persiguiendo, no lo estoy insultando, no le estoy diciendo malas palabras, no, me estoy subyugando a esa persona. Me estoy sometiendo y lo que le estoy diciendo es Kyrios, Señor. Lo estoy reconociendo ya como el Señor. Y me dijo, yo soy. Yo soy. Como dijo anteriormente, ese yo soy, me dice Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dije que la comunicación era personal. Primero le dice Saulo y después lo tutea. Me persigues. ¿A quién? Tú me persigues. ¿Por qué tú me persigues? A quien tú persigues. Una comunicación totalmente entre tú y yo. Y debemos considerar que de las 3 veces de la narrativa de la conversión de Pablo, capítulos 9, versículos 1 al 19, esta en los capítulos 22, del 1 al 30, y ahora, y luego el capítulo 26, del versículo 12 al 18, esta es la única vez que se dice, yo soy Jesús de Nazaret. Pablo lo dice así, ¿sabe por qué? Porque la audiencia que tenía sabía que había crucificado a Jesús de Nazaret. Sabían quién era Jesús de Nazaret porque era también tan judío como ellos. Ellos fueron los que se reunieron algunos 30 años a 40 años antes y gritaron crucifíquenlo. Ese fue el que Pedro en el capítulo 2 narra esto. Crucificadle, crucifícalo. Capítulo 4 dice, ustedes crucificaron pero que resucitó. Y esta es la primera vez que Saulo, ¿verdad? Todavía no Pablo, escucha al Señor. Y el versículo 9, y le dije que para mí es el punto de conversión, porque ya acepta al Señor, a Cristo como su Señor. Ya 2 veces le dice Señor. Dice, el versículo 9 dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. ¿Sabe qué? Hay muchas personas en su vida que están al lado suyo, pero no son llamados. El llamado fue personal. El llamado fue a Saulo. El llamado no fue a la periferia. Los que estaban alrededor fueron parte de la experiencia de la travesía de Pablo, pero no fueron parte del llamado, de la experiencia del llamado. Así que el llamado, otra vez, el que usted sintió, no es el mismo que el que yo sentí. Porque cada uno tiene un llamado distinto. Cada uno el Señor lo tocó de distinta manera. El propósito suyo no es el mismo que el propósito mío. Pero cada uno tiene un propósito dentro del reino. Si usted va a 1 Corintios capítulo 12 y donde están los dones y todo lo demás, dice que todos somos distintos, pero somos parte de un cuerpo. Y ese cuerpo no puede funcionar bien si sus partes no están bien orquestadas. El dedo, el que trabaja en el dedo debe hacer del dedo, y el dedo no tiene nada que envidiarle al ojo, porque cada uno tiene una función distinta. La función del pastor, la función de Cristian, la función de Araceli, son distintas a la mía. Totalmente distintas. Y entonces el versículo 10 le dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Otra vez, tercera vez, Kyrios, ¿qué haré, Señor? Mire, dice el mismo Pablo, que ya lo había escrito la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3, la segunda parte. Dice, tengo una nota por aquí, y dice que el Señor, dice, nadie puede llamar al Señor si no es al Señor Jesús, si no es por el Espíritu Santo. O sea, Él mismo siente el toque del Espíritu Santo. Dice el salmista, Salmo 145, versículo, me parece que es el 17, que Él envía la palabra, y el Señor está enviando la palabra, y dice que la palabra viene velozmente. Y esa palabra tocó a Pablo, que es lo que yo le estaba diciendo en mi prédica anterior, de que Lutero decía que uno es primero regenerado, uno acepta el mensaje de espíritu a espíritu, el Señor nos toca, aceptamos el mensaje.
Nos tocó porque no podemos decirle que no. Entonces, al tocarnos, creemos y al creer desarrollamos la fe. Y eso es lo que está pasando con Pablo en este momento. El versículo 10, y él está confesando porque él está diciendo aquí mismo, Señor. En el mismo versículo 10 vuelve y dice, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, vuelve y repite, Señor. Kyrios, ¿qué dijimos la vez pasada? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y dirás que el Señor, que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es lo que está diciendo él aquí? Él está aceptando al Señor como tal. Y dice, y continúa, y el Señor me dijo, o sea, ya no es Saulo quien ordena. Ya no es Saulo quien está diciendo, sino es el Señor. Ahora Saulo recibe órdenes. Ahora Saulo, el Señor gobierna su vida. Y aquí en el versículo 11 en adelante, Pablo hace como una separación, como esos tipos de paréntesis, y empieza a hablar un poquito de él, y dice, y como no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Ay, si usted quiere ponerlo de esta manera, sin ser un trabalengua, Pablo anteriormente, físicamente veía, espiritualmente no. Ahora, físicamente no es capaz de ver, pero espiritualmente se le están abriendo los ojos espirituales. ¿Qué diferencia, qué contraste tan grande entre el Saulo prepotente, el Saulo que daba órdenes, el Saulo que dice la Escritura que él respiraba amenazas de muerte, a este Saulo que hay que llevarlo de la mano, subyugado al Señor, sometido al Señor, obediente a su Señor? ¿Qué cambio y qué diferencia? Y la pregunta para usted hasta este momento es, ¿cuánta es la diferencia que ha hecho Cristo en su vida después de usted convertirse? Compárese usted, mientras esté haciendo el ejercicio de crear su propio testimonio en esos primeros 5 versículos, de decir quién yo era, mire ahora su conversión y el proceso de su conversión, a ver cómo usted es distinto a como usted era anteriormente. Yo no sé cuántas personas le pueden haber dicho a usted que lo conocieron desde pequeño. Hay algo distinto en ti. Hay algo diferente. No sé ustedes, a mí me han dicho en un momento dado, mira, entraste aquí es como si rociaran Xanax. Paz, tranquilidad. Porque es la paz de Cristo la que uno lleva. Uno se va de aquí, se va impregnado con la paz. Se va impregnado con la presencia del Señor, porque la presencia no se queda aquí. Aquí se pone en mesa ahorita y esto se convierte en otra cosa. Pero cuando usted se monta el carro y usted sale con la presencia del Señor. Usted se la lleva con usted. Dice entonces, del versículo 12 al 16, trato de agilizarlo. Vamos a hablar del nuevo propósito de Saulo, y de aquí Pablo lo que le está diciendo, de aquí en adelante es como si le dijera al pueblo judío, es que yo no escogí hacer esto. Yo no lo escogí. A mí, el Dios de nuestros padres, ese que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese me escogió para hacer todo esto que a ustedes no les gusta. Pero vamos a las noticias. Dice, entonces uno llamado Ananías, vaya conmigo al capítulo 9, por favor, porque está un poquito más completo. Capítulo 9, versículo 10, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Por aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Regrese al capítulo 22, por favor. Porque complementando eso, dice que Ananías es un varón piadoso según la ley. O sea, Ananías era una persona de buen testimonio. ¿Quién era una persona de buen testimonio también? Timoteo. Timoteo era de buen testimonio en Listra y en Iconio. Aún siendo joven,
Eso es Hechos capítulo 16, versículo 2, entre 1 y el 2. Lo conocían. ¿Pueden decir lo mismo de nosotros? Pregunta para todos nosotros. Qué bueno que tu testimonio hable por ti. Ananías, en otras palabras, lo que él está narrando, diciendo, Ananías con todo este buen testimonio es alguien que busca de Dios, que es celoso del Dios verdadero, igual que todos ustedes, igual que yo. Ese fue el que el Señor utilizó para imponerme las manos. Y dice que cuando le puso las manos, de sus ojos cayeron como escamas al suelo. Lo interesante es que cuando Ananías se encuentra con Saulo, lo llama hermano. Como dato matemático, le digo que entre el libro de los Hechos tiene la palabra hermanos 54 veces. Y de Romanos a Apocalipsis, 139 veces. La Biblia no nos manda a llamarnos hermanos. Pero la realidad es que cuando yo le digo hermano a otro, no tiene que ser ni mi sangre terrenal, ni tiene que ser puertorriqueño como yo, ni tiene que tener el mismo acento y de vez en cuando comerse una R y poner una L. No tiene que serlo. Lo único que tiene que ser es cristiano. Que es Jesucristo. Ese es mi hermano. Ese es el que yo quiero. Porque aquí abolimos nacionalidades, acentos, costumbres, comidas, todos los aspectos culturales. Pero ¿sabe qué? Vaya conmigo un momentito a Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Y para que usted vea lo que abolimos, pero lo que nosotros mantenemos un vínculo perfecto. Dice, yo pues preso en el Señor, para darle contexto solamente, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso es lo que tenemos los hermanos. Amor, el uno por el otro, soportándonos, dice, con humildad y mansedumbre. Y de solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Eso es lo que nos une a todos los hermanos. Dice, del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que nos hace hermanos. Y estamos en la recta final. Dice el versículo 14. Dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, ese Dios que ustedes conocen, que yo conozco de las Escrituras, ese Dios te ha escogido para que conozcas su voluntad ahora. ¿Cuál es la voluntad de él? La voluntad es que el judaísmo acabó con Cristo. ¿Cuál sigue siendo la voluntad? Que él me dio unos misterios para yo develárselo a todo el mundo, que no se lo había dado a nadie. Vaya conmigo a Efesios otra vez, capítulo 3, versículos 4 al 6. Vamos a darle contexto dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y yo debería escuchar un amén bien grande, un aleluya bien grande, porque eso nos está diciendo que nosotros pertenecemos, que nosotros somos parte del cuerpo
de Dios, cuerpo de Cristo. Y dice, ese es el misterio. Y dice, y que veas al justo, que es un nombre mesiánico para decir, para que vea a Cristo. Y usted lo puede ver, miren, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, versículos 2 al 4. Dice, conozco a un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, que subió al tercer cielo. O sea, y usted lee este versículo 4, o sea, él lo conoció, él escuchó. Esto que está hablando aquí, ya él lo había cumplido. Y dice, y que oiga su voz de su boca. Y el versículo 15 dice, porque serás testigo a todos los hombres, gentiles y judíos, de lo que has visto y has oído. Ahora pues, y aquí el texto occidental nuevamente me trae un poquito de luz. Porque en realidad, en vez de decir por qué te detienes, dice por qué te demoras. Y entonces los tres de los verbos que hay aquí lo tiene en aoristos, que es un pasado pasivo. Y leería el texto occidental, habiéndose levantado y bautizado y lavado sus pecados, invocando su nombre. Tengo que ser claro. Los pecados no son perdonados por bautizarnos. Él lo manda a que se ajore, se aprise. O sea, tienes trabajo por hacer, tienes un ministerio que cumplir, tienes un misterio que descubrir a la gente, al gentil y al judío también. Bautízate, levántate, camina. Pero ¿sabes qué? Arrepiéntete sobre todas las cosas. Porque por el arrepentimiento entonces sí, e invoca el nombre del Señor. Porque todo aquel que invocare el nombre, según el profeta Joel, capítulo 32, versículo Joel 2, capítulo 32, versículo 32, dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Como pasó cuando leímos Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Verdad? Todo el que invocar el nombre. Así que sus pecados le fueron perdonados. Dio su testimonio. Y el testimonio consistió en 3 partes clave que van en el medio. ¿Quién yo era? ¿Qué hizo Cristo en mi vida? ¿Y cuál es mi propósito una vez conocí a Cristo? Para eso debo ser un buen comunicador. Yo siempre hablo de la comunicación efectiva. Yo puedo hablar con una persona en una entrevista psiquiátrica, puedo hablar con una persona 10 minutos y me dice más que uno que me habló 30 o 45 minutos y no me dijo nada. Nosotros le llamamos a eso una conversación circunstancial. Debe ir de aquí a las Hiatus, pero primero me llevó a Hialeah, me trajo por el 75, me llevó hasta el Southwest y entonces me trajo a Hiatus. No, debemos ser precisos, concisos, pero debemos crear empatía, debemos hablar el mismo idioma, debemos ser sensibles con la persona que estamos hablando y debemos llevar el mensaje cristocéntrico siempre. ¿Qué hizo Cristo? ¿Quién yo era? Esa conversión que debe ser en un one-on-one, uno a uno, Cristo conmigo, yo con Cristo. ¿Y cuál es el propósito de vida que Cristo estableció para mí desde que yo me convertí? Ponemos en pie.